Pues estamos hablando de la carta de Pablo a los Efesios. Es una carta muy profunda, una carta poderosa, ¿verdad? Los Efesios fue una iglesia que alcanzó niveles espirituales muy grandes, muy profundos y bueno, está bien. Ok, gracias. El tema de hoy, vamos a empezar a ver la armadura de Dios, ¿verdad? Que es esa protección que nosotros tenemos que ponernos para poder pelear la lucha espiritual. Quiero recordarles lo que hemos estado viendo en sesiones anteriores. Tal vez las prédicas pareciera que fueran repetitivas porque hablan de las mismas partes, ¿verdad? Pero son importantes que nosotros las recordemos, que nosotros las traigamos a la memoria. Y esta mañana le digo, vamos a ver el cinturón de la verdad. Hablamos que hay tres secciones en Efesios que habla, donde Pablo habla de tres niveles de crecimiento en la vida de un discípulo. El primer nivel está en los capítulos 1, 2 y 3 y habla de nuestra posición en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo ahora como nuevas criaturas? Mire, esto es el tema, o este es el propósito que tenemos nosotros como iglesia. El llegar al entendimiento en este año 2019 del conocimiento de saber quiénes somos en Cristo. Cuando usted recibió al Señor como Señor y Salvador, en ese momento en el mundo espiritual hubo un cambio poderosísimo. Dios operó cosas en nosotros, ¿verdad? Que nos llevaron, nos trasladaron a una nueva realidad espiritual. Nosotros ahora somos nuevas criaturas y somos herederos de toda la bendición de Dios. Eso sucedió en nuestra vida, aún cuando nosotros no lo entendamos y no lo comprendamos en el momento que sucedió en nuestra salvación. Ahora, el deseo de Dios es que nosotros alcancemos ese conocimiento, porque de eso depende nuestra identidad como hijos de Dios. Nosotros ahora como cristianos tenemos que estar con ese entendimiento espiritual de lo que Dios hizo con nosotros, de la posición que tenemos ahora en Cristo, ¿verdad? Y esto es algo bien importante que nos tiene que quedar muy claro. Este año, por eso estamos hablando tanto de esta carta de Efesios, porque en Efesios se habla mucho de esto. La frase en Cristo es muy profunda, porque nos habla de la nueva realidad que nosotros ahora tenemos como hijos de Dios. ¿Ok? Ese es el primer nivel que un cristiano tiene que alcanzar en su vida espiritual. El segundo nivel, hablamos también de la disciplina diaria, que como hijos de Dios, esto no es para algunos solos, para algunos cuantos. Esto es un requisito para todos los hijos de Dios, ya sea que sirva o no. Y si sirve, está bien. Si no sirve, no está bien, porque no va a crecer, ¿verdad? Entonces fíjese, esta parte es bien importante porque nos habla de descubrir, parte de conocer quiénes somos en Cristo. Vamos, el propósito es que nosotros lleguemos al entendimiento de poder tener un lugar secreto donde podamos tener una comunión diaria con Dios. ¿Sabe que hay gente que, por ejemplo, viene el domingo a la reunión, oye la prédica, pero queda con hambre, ¿verdad? Queda con hambre. Y esta clase de personas empiezan a buscar comida, empiezan a meterse en internet, ¿verdad? Y a oír predicaciones, y siempre andan con hambre espiritual, no son saciados. ¿Sabe cuál es la raíz de esta hambre? La falta de un lugar secreto.
con Dios. La falta de descubrir un tiempo de comunión con Dios en nuestra vida diaria. Fíjese lo que dice el Salmo 63:1. Dice el salmista: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed. Dice, esa sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Hay otro salmo también, el 42, este está muy hermoso, nos compara con el ciervo, ¿verdad? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice, como el ciervo brama, fíjese cómo dice. Yo no sé, yo nunca he escuchado a un ciervo bramar, pero parece que gritan bien fuerte, buscando agua. Dice, de esa misma forma, clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces, fíjese, nosotros tenemos que descubrir el 2 también, por favor. Mi alma tiene sed. ¿Quién va a saciar esa sed? Dios. Dios es el único que nos puede saciar, que nos puede llenar, ¿verdad? Y entonces vamos a estar tranquilos, porque fíjese, ahí en el lugar secreto es el lugar donde somos fortalecidos espiritualmente, donde somos transformados espiritualmente. Ahí recibimos gozo y paz de parte de Dios. Ahí somos afirmados como hijos, ¿verdad? Ahora, vamos a la tercera parte, o al tercer nivel. El primero es nuestra identidad, nuestra posición en Cristo. El segundo nivel es nuestra vida diaria de comunión con Dios, disciplinada, que usted y yo tenemos que lograr diariamente con Dios, no cada tercer día. A ver, levanten su mano, ¿cuántos pudieron tener su tiempo con Dios todos los días? Todos los días. Muy bien, muy bien. Yo leí el versículo, lo estuve repasando y lo memoricé. Ahorita me levanté y así como que el versículo sí lo había leído, pero estaba así como que pensando, ¿verdad? Es un pasaje muy interesante lo que nos alcanzamos. Se me pasó a leerlo ayer o antier, ¿verdad? Pero lo tenía ya ahí en mi memoria. Pero uno lo tiene que estar todos los días memorizando, todos los días llevando a la mente para que se establezca ahí, ¿verdad? Ahora fíjese, en la lucha espiritual, que es el tercer nivel al que Dios quiere llevarnos, es la comprobación de los dos primeros, de nuestra identidad y de nuestra condición espiritual diaria con Dios. O sea, en la lucha espiritual que usted y yo vamos a tener, vamos a ser probados o van a ser puestas a prueba nuestra identidad y nuestra condición espiritual. Por ejemplo, fíjese, vea lo que dice Lucas 22:31. Esto que le estoy diciendo, que usted y yo vamos a ser probados espiritualmente, no es algo que pudiera suceder, no, es algo que va a suceder. Usted y yo, si somos hijos de Dios, vamos a ser probados por nuestro enemigo. Y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido, eso está diciendo ahí, me ha pedido permiso para sacudirte como a trigo. Fíjese, Jesús le dice a Pedro: Pedrito, vas a ser probado. Satanás vino y me dijo: ¿sabes qué? Voy a probar a Pedro para ver cómo está su identidad, cómo está su condición espiritual. Y el Señor le dijo, yo le dije: no, vete, diablo, vete, Satanás, a mi Pedrito no me lo vas a tocar, está inmaculado, ¿verdad? Así le dijo el Señor. Vean lo que le dijo. Yo me imagino a Jesús poniéndole la mano en el hombro a Pedro, quedándosele viendo con ojos de ternura,
y diciéndole, Pedrito, pero he orado por ti. O sea, en otras palabras, quiero que sepas que le di permiso para probar tu fe, para probar tu identidad, para probar tu condición espiritual. Dice, y he orado por ti para que tu fe no falle en la hora de la prueba. Eso te lo dice a ti y me lo dice a mí. Y tú, dice, una vez vuelto, afirmes a tus hermanos. O sea, cuando hayas pasado, y sabemos toda la historia, que Pedro fue probado, ¿verdad? ¿Cuántas veces? No, y Pedro ahí le dice, ¿no? El más adelante le dice, Señor, ¿qué le dijo Pedro? Estoy dispuesto no solamente a ir a la cárcel, sino también a morir por ti, Señor, ¿verdad? ¿Y qué le dice el Señor? Ay, Pedro, te digo que el gallo no va a cantar hoy antes que tú me niegues 3 veces. Amados, nosotros vamos a ser probados en nuestra fe. Así lo dice la palabra, ¿verdad? Ahora, la Biblia nos dice que somos expuestos a la lucha espiritual. Ahora yo quiero preguntarle a usted esta mañana, ¿usted prefiere ser probado en ignorancia o con entendimiento? ¿Cuántos quieren ser probados en ignorancia? Nadie. ¿Cuántos quieren ser probados con entendimiento de lo que va a pasar? Oseas 4:6 dice la palabra en su primera parte, dice, mi pueblo fue ¿qué? Destruido, derribado, derrotado. O sea, llegó la lucha y no vimos el ancho, porque le faltó conocimiento, era ignorante, ¿verdad? Luego Pablo, en 2 de Corintios 2:11, fíjense lo que dice. Había habido un problema ahí en la iglesia de Corinto. Ya se había solucionado. Pablo exhorta a los hermanos, perdonen al brother que la regó, perdónenlo y sanen su corazón, para que Satanás, ¿qué dice? No gane ventaja sobre nosotros, pues no debemos ignorar sus maquinaciones, ¿verdad? Esta palabra maquinación en el original quiere decir plan inteligente e ingenioso, generalmente diseñado con fines malvados. Hay toda una maquinación de parte del reino de las tinieblas contra los hijos de Dios, a la que nosotros no podemos ignorar. Usted y yo tenemos que estar entendidos de la lucha espiritual, ¿verdad? Porque vamos a ser probados. Y en Efesios 6, ya lo hemos leído, ¿verdad? Pablo nos exhorta, Efesios 6:10, Pablo nos dice ahí, que nosotros, dice, por lo demás, hermanos, fortalezcanse en su comunión diaria con el Señor, tomen del poder de Dios, porque ustedes no tienen poder en sí mismos, no tenemos la fuerza para poder vencer a Satanás. No lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, vamos a ser derrotados. Sigue diciendo ahí el 11, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes cuando el diablo los aceche, cuando el diablo los ataque. Versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta semana, ¿cuántos van a una célula?
Esta semana en la célula que estuvimos nosotros, vimos el tema de las enfermedades. ¿Cuántos vieron el tema de las enfermedades? ¿Algunos? Ok, son temas muy interesantes. Yo le animo que usted se una a una célula. Vaya a una célula. Tenemos como 8 células en Iztahuacán, en Aguilillas, en Buenavista, en Chapala, en Ajijic, ¿verdad? Tenemos células. Es un grupo pequeño donde usted puede llegar y conocer un grupo de personas cercanas y usted va a ser bendecido con lo que estamos estudiando ahí. Bueno, vimos el tema de las enfermedades y fíjese que me llamó la atención algo que viene ahí en el estudio, y es el caso de un profesor de la Universidad de Medicina de Pekín, en China. Este profesor en un examen les hizo una pregunta a los estudiantes de medicina. Le preguntó lo siguiente: ¿por qué una persona contrae la enfermedad de tuberculosis en los pulmones? Parece una pregunta muy simple, ¿no? Es una pregunta muy simple. A lo que la mayoría de los estudiantes contestó lo siguiente: las personas contraen la enfermedad debido a la presencia de gérmenes que producen la enfermedad de la tuberculosis. O sea, ellos decían, bueno, como hay gérmenes en el ambiente, las personas se enferman. Ahora, el profesor tomó esta respuesta como incorrecta. Explicó. Él dijo a sus alumnos: muchachos, el ambiente está lleno de gérmenes que producen la tuberculosis. ¿Sabía usted eso? Ahora, esto quiere decir que absolutamente todas las personas serán contagiadas con esta enfermedad, puesto que hay gérmenes presentes en todo lugar. No van a ser contagiadas todas las personas. Los gérmenes que producen la tuberculosis son incubados y llegan a producir la enfermedad en los pulmones únicamente en aquellas personas que presentan condiciones para que estos gérmenes se desarrollen. O sea, no todos se van a enfermar. Hay veces uno tiene que cuidar a un enfermo, ¿verdad?, en el hospital, y la gente en los hospitales, por ejemplo, el hospital civil. ¿Alguien ha dormido en el hospital civil? Yo he dormido en el hospital civil. ¿Usted cree que hay gérmenes ahí de enfermedades? Pero por puño. No. Y luego la gente pone una cobijita, un cartoncito, y ahí se duerme abajo de la cama del enfermo, ¿verdad? Entonces, fíjese, este profesor le dijo: solamente las enfermedades se van a desarrollar en aquellos que presenten las condiciones para que la enfermedad opere. Los estudiantes pensaban, bueno, siempre y cuando estuvieran presentes los gérmenes, la enfermedad se va a producir, pero no es así. ¿Sabe que en el mundo espiritual pasa exactamente lo mismo? Porque en el mundo espiritual, en el ambiente espiritual, en el aire, como dice Efesios 2, hay miles y miles y millones de seres espirituales, tanto buenos como malignos, operando ahí. Ahora, por el hecho que estén presentes, ¿van a atacar a las personas todo el tiempo? No. Únicamente van a atacar, en este caso de los espíritus malignos, van a poder operar, van a poder debilitar, van a poder hacer algo en contra de las personas cuya vida espiritual presenta las condiciones para que estos operen. ¿Cuántos entendieron? Fíjese, dice la palabra, tenemos lucha contra seres espirituales. Ahora fíjese, estos seres, tanto buenos como malos, tienen límites y leyes de operación, porque Dios en todo lo que creó leyes. O sea, los espíritus no pueden operar en una persona
que tiene un corazón limpio, un corazón recto. Pero ellos sí pueden operar en el corazón de aquellos que le abren la oportunidad de poder hacerlo. ¿Se da cuenta de la importancia que tiene la lucha espiritual? Porque si una persona no tiene entendimiento de esto, va a poder ser, como dice Oseas 4:6, será atacado y puede ser destruido, ¿verdad? Efesios 4:27 nos dice, bueno, el 4:26 nos habla que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Ahorita en el estudio de sanidad interior estamos viendo un seminario, sanidad interior, los domingos de 8 a 9 de la mañana, en ese saloncito de allá. Próxima semana vamos a ver el tema de violencia familiar. Es entrada libre, gratuita, pueden estar allá, ¿verdad? Pueden invitar más gente. Hay violencia familiar. A veces pensamos que somos amables y que no hay problema en la casa, pero hay mucha violencia familiar, ¿verdad? Entonces, fíjese, dice ahí, Efesios 4:26. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. Dice, enójate, dice, pero no, que tu enojo no te haga pecar. Si te duermes enojado, pasas una semana, 15 días, un mes enojado con el esposo, con la esposa, déjame decirte algo, estás presentando las condiciones para que los espíritus operen. Efesios 4:27, 4:26. ¿Qué dice ahí? No le cedas territorio en tu vida. No le cedas territorio en tu corazón al enemigo. No presente las condiciones para que éste opere. Ahora, quiero mencionar al menos unas 3 condiciones antes de entrar al tema de la primera condición que le da lugar a la operación en el mundo espiritual es el pecado. El pecado, cualquiera que sea de sus formas, le da lugar al diablo, le cede terreno en el corazón y en la mente al enemigo de nuestras almas. Le proporciona territorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando una persona peca, la primera consecuencia que tiene esa persona es se desconecta de Dios. El pecado automáticamente rompe nuestra comunión con Dios y nuestra comunión con la iglesia con Dios. Tú ves a una persona que deja de venir a la iglesia, se desconecta de Dios y luego te la encuentras en la calle y empieza a hablar mal de Dios, empieza a hablar mal de la iglesia. Indudablemente esa persona está en pecado. ¿Por qué? Porque el pecado rompe con la comunión con Dios, con la iglesia, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se desconectaron de Dios y trataron de esconderse. La persona pierde la perspectiva de Dios y queda en un estado de inhabilidad espiritual y mental. Y le abre puertas al enemigo. El enemigo tiene autoridad. Puede meter una chancla en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, fíjese, nosotros tenemos que ir a lugar a los ataques mentales y espirituales. La persona se siente condenada. Por ejemplo, lo hemos dicho, ¿verdad? Si viene a una reunión y cometió algo de lo cual no se ha arrepentido, la persona va a estar en un estado inconveniente en la reunión. No va a escuchar
nomás va a estar luchando, ¿verdad? Con la mente, bla, 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 bla. O sea, va a tratar de enajenarse, ¿me entiendes? Porque hay algo que está mal en su corazón. La persona tiene que reconocer. Muy sencillo, arrepentirse, confesárselo a Dios, pedirle perdón. Dice, primero de Juan, dice uno, si confesamos nuestros pecados, ¿Él es qué? Fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Sí, está condicionado, ¿no? Y inmediatamente Dios aplica la sangre de Jesús, limpia nuestro corazón, nuestra comunión se restaura y volvemos a caminar otra vez en comunión. Por otro lado, fíjese, la santidad nos acerca a Dios. Una persona que vive en santidad, que se ha guardado, nos hace buscar a Dios, nos da una conciencia limpia delante de Dios y nos protege contra los ataques del diablo. Cuando una persona tiene un corazón limpio, ¿verdad? Está guardado por Dios. Dios se encarga de guardar su vida. Él te va a proteger, ¿verdad? Entonces, qué importante es esto, que nosotros no seamos, que no incurramos en el pecado, ¿verdad? Porque no va a tener condición. La segunda condición de operación para el mundo espiritual es la ignorancia. Lo leímos ahorita, Oseas 4:6. Dice, mi pueblo fue destruido porque fue ignorante. La ignorancia nos deja en desventaja contra el enemigo. Imagínense cómo está la cosa. Nosotros luchamos contra un enemigo espiritual, invisible, inteligente, organizado, ¿verdad? De ahí viene la palabra del crimen organizado, porque son espíritus que los manejan, pero maligno, espiritual, inteligente, organizado, pero maligno. Y nosotros, por otro lado, estamos así, ¿verdad? No estamos llevando a cabo la lucha espiritual, no nos estamos dando cuenta, estamos siendo afectados, invadidos, atacados, y nosotros, pues, enajenados, ¿verdad? Estamos desconectados. Cuando en la palabra de Dios nosotros tenemos todas las instrucciones de guerra, absolutamente todo el conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos acerca de la lucha espiritual, nosotros lo podemos tener. Oseas 4:6 dice, porque a mi pueblo le faltó conocimiento, por eso fue destruido o derrotado o vencido. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento. O sea, la persona dijo, no quiero leer la Biblia, no me interesa, no quiero conocer. Es un conocimiento, es un rechazo voluntario del conocimiento. Es pecado, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos conocimiento, Juan 8:32, Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres, nos dará la victoria. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que entender, y la tercera condición de operación en el mundo espiritual es la pasividad. Mire, cuando nosotros no éramos cristianos, nosotros éramos esclavizados por Satanás. Las personas que no son cristianas viven en una ignorancia completa de la operación de los espíritus. Y el diablo así como si fueran títeres, los maneja, ¿verdad? Así lo dice la palabra. Entonces, cuando la persona es manejada, ¿verdad?, por el diablo, entonces la persona queda a merced del diablo. Fíjese, Santiago 4:17 dice lo siguiente: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le resulta pecado. Nosotros no tenemos que ser pasivos espiritualmente. La pasividad espiritual da lugar al enemigo, ¿verdad? Dice por ahí que el mal avanza
cuando los hombres y mujeres que saben hacer lo bueno, no lo hacen. No podemos ser pasivos en la guerra espiritual. No podemos estar tranquilos, ¿verdad? No. Tenemos que tener una actitud activa. Una actitud en donde tenemos que hacer uso de nuestra voluntad y nuestro dominio propio. Nosotros ahora podemos tener dominio propio, ¿verdad? Tenemos que hacer acciones que nos guarden, que nos lleven a una victoria espiritual. ¿Y cuál es esa? Pues un tiempo con Dios, un tiempo de oración, un tiempo de fortaleza. Dice ahí, fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, la Biblia nos pone ahí en Efesios 6, ¿verdad? 6:13, Efesios 6:13. Debido a todo esto, dice el apóstol Pablo, tomen toda la armadura de Dios. Lo hemos visto, ¿verdad? Que ahí es algo imperativo, activo. Tomen la armadura de Dios. Dios nos da la armadura, nosotros tenemos que ponerla, nosotros tenemos que colocarla. Una persona madura espiritualmente es una persona que entiende esto y nadie lo tiene que estar presionando para que haga lo que tiene que hacer. Sabe que le conviene tener un tiempo con Dios, sabe que le conviene ponerse la armadura. Y vamos a estar viendo, ¿verdad? Hoy vamos a ver solamente el cinturón de la verdad. Dice acá la palabra, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, continúen estando firmes. ¿Cuántos han tenido una tentación, una lucha espiritual y gracias a Dios estaban en un estado de firmeza espiritual y la pasaron bien? ¿Cuántos han experimentado esto? ¿Cómo se siente uno? Que uno es probado, ¿verdad? Que llega ese momento en el que somos probados en nuestra fe, en nuestra fidelidad. Alguien viene y te ofrece algo, te propone algo y tú tienes la firmeza de rechazarlo y decirle, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer eso. No voy a participar en eso, ¿verdad? Hay veces, por ejemplo, en nuestro trabajo, hay ocasiones que tenemos que ser probados, ¿no? Hay veces te proponen hacer cosas indebidas. ¿Sabes qué? No hay problema, nadie lo va a saber, no importa que nadie lo sepa. Dios me está viendo, Dios está presente y Él es testigo de las decisiones que yo tomo. No importa que nadie me esté vigilando, yo voy a agradar a Dios, yo voy a honrar a Dios con mis decisiones. Dice ahí el 14, dice, estad pues firmes, otra vez, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ciñan sus lomos con la verdad. Esta es la primera pieza que el apóstol Pablo nos pone como hijos de Dios para que nosotros no las pongamos. Miren, los soldados romanos tenían, me imagino que todos nos imaginamos al soldado romano, ¿verdad? Su casco y todo lo que traía en el pectoral, unos tiras de cuero, unas botas, todo lo que traían puesto. Ellos usaban un cinturón grande de cuero que se lo ponían por encima de la armadura. Ahora, la función de este cinturón era bien importante, porque tenía el trabajo de sujetar toda la armadura. Se ponía la armadura, ¿verdad? Y todas las piezas quedaban ceñidas, pegadas al cuerpo del guerrero en su lugar, acomodaba todo como debería de ir puesto. De hecho, ahí colgaban, ¿verdad?, la espada también, parte de la armadura. Entonces, la verdad en la Biblia, ahora fíjese,
Dice que es el cinturón de la verdad. Tiene que ponerse el cinturón de la verdad. Y nosotros hemos estudiado que la verdad en la Biblia equivale a la realidad. Fíjese que la Biblia nos dice que Dios es el creador absoluto de todas las cosas que existen. Colosenses nos dice que todo fue creado. Colosenses 1:15, por favor. Nos dice que todo fue creado por medio de Él. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, aunque no las veamos, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para su gloria. Ahora fíjese, el hecho de que Él haya sido el creador de todas las cosas, entonces eso nos da el entendimiento que Él tiene y posee el derecho absoluto de creación, de hacer todo conforme a su voluntad, de hacer todo conforme a su buena, agradable y perfecta voluntad. O sea, y dijimos que la verdad la establece Dios conforme a su carácter santo, y esa verdad es la realidad. Todo lo creó Dios conforme a su realidad. El hombre fue creado por Dios para vivir en la realidad de Dios, en la verdad de Dios. Originalmente el hombre vivía en perfecta armonía con Dios. Siempre me gusta ponerlo así, ¿verdad? Porque vivía en la realidad de Dios. Originalmente Adán y Eva tenían una perfecta comunión con Dios, como un día más adelante, le anticipo, usted y yo vamos a vivir, si somos salvos. Amén. Un día usted y yo vamos a regresar al original. Un día vamos a regresar a esa realidad de Dios. Lo podemos ver en Apocalipsis 21, dice, y Él estará presente, no habrá necesidad de la luz del sol, porque la presencia de Dios nos va a iluminar. Vamos a vivir en la presencia completa de Dios, absoluta de Dios. Entonces fíjese, el hombre peca y el hombre se sale de esa realidad. El pecado sacó al hombre de esa realidad santa de Dios, lo sacó de esa realidad perfecta, y el pecado llevó al hombre a vivir en una irrealidad moral y espiritual lejos de Dios. Nosotros lo vemos ahora, lo que están viendo nuestros ojos, lo que estamos presenciando cada día en las noticias. Cómo el ser humano que vive en pecado hace cosas terribles porque está fuera de la realidad de Dios. El pecado lleva al ser humano a vivir en una irrealidad. Por ejemplo, esta semana pasaron una noticia de Brasil, ¿verdad? Unos jovencitos, terrible, jovencitos de secundaria, llegaron, se estacionan enfrente de la escuela, se bajan, iban con no sé cuántas armas, se meten a la escuela y empiezan a matar a estudiantes, y luego matan, creo que maestros, personas adultas. Esa es la realidad del pecado. Cuando el hombre vive en una vida doble, ¿verdad? Vive en una vida irreal. Cuando tiene cosas guardadas en su corazón. Cuando, fíjense que es lo que nosotros tenemos que entender. Yo antes decía, bueno, es que ¿cómo se llama? La rendición de cuentas era así como que, el plus ultra. No, ya me di cuenta que no. Porque una persona puede rendir cuentas y ponerle las 1000 maravillas ahí, ¿verdad? Soy una paloma, ¿no? El Espíritu Santo me habla. No, en realidad el asunto es
la pureza de mi corazón, la integridad de mi corazón. Cuando yo entiendo que ahora que soy una nueva criatura, Dios me ha vuelto a su realidad. El pecado nos saca de la realidad. La santidad, la obediencia nos regresan a la santidad de Dios, ¿verdad? El Evangelio de Cristo regresa al hombre a la realidad bendita de Dios y nos saca de la irrealidad del pecado. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Ok? Fíjese, es por eso que Dios nos ordena y nos dice: ciñan sus lomos con el cinturón de la verdad. O sea, que todo lo que ustedes hagan sea abrazado y sujetado a la realidad santa de Dios. Ahora, aquí hay una palabra muy interesante que ahí volvemos otra vez a Efesios 6:14, dice una frase interesante, dice: ciñan vuestros lomos con la verdad. Esta palabra, esta frase, ciñan sus lomos, está muy interesante, porque yo le veo al menos dos significados poderosos, que si nosotros los entendemos, nos van a bendecir y nos van a abrir un panorama muy grande en el mundo espiritual. En primer lugar, el primer significado que tiene ceñir nuestros lomos, significa nuestra fuerza de voluntad. De los lomos dice la palabra que el buey saca la fuerza para trabajar. Vamos a Éxodo 12. En Éxodo 12 se repite esta frase, esta palabra, y vea cómo la aplica la Biblia. En Éxodo 12, usted en su Biblia lo puede ver, Dios le da las indicaciones al pueblo de Israel para que celebraran la Pascua. Ahí a partir del versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Este será el primero en los meses del año. Lo que les estaba diciendo es que va a empezar un nuevo tiempo en sus vidas. El que esté en Cristo es una nueva criatura. Dios trae un tiempo nuevo a nuestra vida. Entonces le dice a Moisés: ¿sabes qué? Tómense un cordero cada uno, ¿verdad? Cada por familia, y le dan las condiciones del cordero. Tiene que ser un cordero macho, sin defecto. Lo van a sacrificar, ¿verdad? Y van a tomar la sangre del cordero, la van a poner en los dinteles de la puerta, porque iba a pasar el ángel de la muerte y iban a ser guardados. Y ellos empiezan a hacer este preparativo, porque era una celebración de la libertad que iban a recibir ellos de Egipto. Ellos habían estado más de 400 años de esclavos en Egipto, y ese día que iban a celebrar la Pascua, iban a salir de Egipto, iban a abandonar Egipto. Ya Egipto para ellos iba a ser cosa del pasado, como lo es para nosotros, que es representante el Egipto, el mundo. Nosotros debemos de tener esa actitud también, como los israelitas, y vean lo que Dios les dice en el versículo 11 del capítulo 12. Le dice lo siguiente: y lo van a comer así. Lo mismo nos dice a nosotros: ceñidos vuestros lomos. O sea, tu fuerza de voluntad te va a llevar a un estado de alerta. Dice: vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Dios lo que le está diciendo es que, ¿sabes qué? Usa tu fuerza de voluntad para abandonar
todo lo que no sea de Dios, todo lo que pertenezca al mundo. Nosotros vivimos en esta tierra, ¿verdad?, con una voluntad dispuesta para renunciar a todo lo que el mundo nos ofrezca. Y vivimos listos porque Cristo viene pronto. Los hijos de Dios debemos de vivir con las maletas listas. Estamos en esta tierra, pero no pertenecemos a esta tierra. Dice Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, sí podemos entender el significado de ceñir nuestros lomos, nuestra voluntad dispuesta para renunciar a todo lo que desagrada a Dios. Ciñe tus lomos, abraza la verdad en todo lo que tú hagas, para que tu actitud sea esa de guardarte para Dios. ¿Ok? Y en segundo lugar, el segundo significado que quiere decir esta frase, ceñidos vuestros lomos con la verdad, en la Biblia, también fíjese, los lomos era la parte del cuerpo en donde se encuentra ubicada una de las zonas de más lucha espiritual de los hijos de Dios. Una de las áreas donde nosotros como hijos de Dios ganamos o perdemos autoridad espiritual. ¿Y sabe cuál es esa área? El área de los órganos sexuales. Ciñe tus lomos a tus órganos sexuales. Dios nos dice, los lomos de tu vida sexual, ciñela a la realidad de Dios. Amados santos de Dios, los hombres más tremendos de la Biblia, un hombre como David, con un corazón conforme a Dios, el hombre más sabio, ¿quién fue? Salomón. Falló en esa área. El hombre más fuerte del mundo, ¿quién fue? Sansón. Falló en esa área. Entonces por eso dice la palabra de Dios, no descuides tu pureza sexual. Ya seas casado o ya seas soltero, no le cedas terreno al diablo en tu vida sexual, porque es una de las áreas más conflictivas en nosotros, en donde verdaderamente tenemos que ceñirnos en la verdad de Dios, en la realidad de Dios. Jovencita, no permitas que nadie toque tu cuerpo, porque eres un templo del Espíritu Santo. Si llega un gandul y quiere hacer algo contigo y te propone hacer algo que no es justo y santo delante de Dios, no cedas. Ese muchacho a lo mejor ni es cristiano, lo más seguro que no es cristiano, ¿verdad? Varones de Dios, tenemos que guardarnos, porque es el área donde el diablo nos roba autoridad. ¿Quieres ver a un hombre derrotado? Es un hombre que cae sexualmente. Y tenemos que estar conscientes, ¿verdad?, que es una lucha espiritual. Porque, amados, nos tocó vivir en el tiempo más peligroso de toda la historia de la humanidad, ¿sí o no? Sí. Vivimos con un ataque sexual, sensual, pero tremendo, como nunca antes lo habíamos visto en nuestras vidas. Con un aparatito, ¿verdad?, con un triste aparatito se puede bajar a las entrañas del infierno, ¿verdad? Entonces fíjense qué importante que nosotros entendamos esta palabra de decir, Señor, yo quiero guardarme para ti, yo quiero guardar mi cuerpo, mi mente, ¿verdad? Y fíjense, ahora que estaba estudiando esto, me acordé de la petición de Pablo ahí, Efesios 1, 17, 18. Efesios 1, 18, Pablo le dice al Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Sabe que
para que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento, primero tiene que limpiar los ojos naturales de mi cuerpo. Porque la palabra de Dios dice Mateo 6:22. Mateo 6:22 y 23. Dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, si tu ojo ha sido guardado, ha sido protegido con el cinturón de la verdad, dice, todo tu cuerpo estará lleno de vida, estará lleno de la luz de Cristo. Vas a ser alumbrado en tu entendimiento, ¿verdad? Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay tinieblas, ¿cuánto no nos serán las mismas tinieblas? Y esta mañana nosotros hemos venido aquí para que el Espíritu Santo nos ayude en nuestra vida diaria, en nuestra victoria diaria, para que ciñamos nuestro entendimiento, para que ciñamos nuestros lomos con el cinturón de la verdad. ¿Cuántos le dicen amén al Señor esta mañana? ¿Cuántos le pueden decir al Señor? ¿Cómo está esta? ¿Ya se fue? ¿Baila? ¿Ok? ¿Cuántos le piden al Señor esta mañana? Señor, yo decido ceñir mis lomos con tu verdad. Yo quiero regresar a esa realidad que tú tienes para mí. Ahora entiendo, Señor, que la lucha espiritual es una lucha tremenda por mi pureza sexual. Esa mañana nosotros podemos ir delante de Dios y podemos decirle: Padre, yo te pido perdón si me descuidé, oh Dios, si no me puse el cinturón, me quité el cinturón, Señor. El enemigo me atacó. Pídele perdón a Dios. Dile: me arrepiento en el nombre de Jesús. Pero si esta mañana vienes aquí y te has guardado en tu corazón, si seguimos todavía caminando con Dios, si esta mañana venimos aquí y tal vez traigamos la armadura un poco desgastada, hemos obedecido, lo único que podemos hacer es darle gloria a Dios, porque si nos hemos conservado no ha sido porque seamos gigantes, somos débiles. Padre, nosotros esta mañana venimos delante de ti, reconociendo nuestra debilidad y nuestra incapacidad. Reconocemos la lucha del pecado en nuestro corazón, Señor. Reconocemos la lucha en el área sexual de nuestro corazón. Nos presentamos delante de ti y te pedimos: Padre, ayúdanos, llénanos de tu poder. Tu palabra dice: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta mañana, Señor, nos llenamos de tu poder. Te necesitamos, Dios. Necesitamos el fuego tuyo en nuestro corazón. Queremos ser hombres íntegros. Queremos ser mujeres íntegras, que tienen un corazón limpio, que guardan su mente, su cuerpo. Esta mañana, Dios, te pedimos que nos pongas el cinturón de la verdad. Si tu oración es así, ahí donde estás, ponte de pie. Ponte de pie y dile al Señor: Padre, vengo aquí, Señor, para fortalecer tu espíritu. Ponme tu cinturón, Señor, que me guarde. Así lo promete tu palabra, Señor, que tú vas a estar conmigo.
Él es el que me da la fuerza. Porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Van a poder volar como las águilas en medio de un mundo caído, en medio de un mundo contaminado y perdido. Vamos a poder volar en los aires, porque la palabra de Dios dice que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahí el diablo no nos puede tocar. En esta mañana, Señor, le entregamos nuestra mente. Entrégale tu mente al Señor. Entrégale tus ojos. Lo que quieras entregarle, ponte la mano en tu cuerpo. Dile: Señor, te entrego mis oídos, te entrego mis ojos, te entrego mi boca, Señor, te entrego mis lomos, nuestra pureza sexual, Señor. Jóvenes, guárdense para Dios. Esta mañana te pedimos, Padre, que aquellos jóvenes que necesitan un esposo, que necesitan una esposa, tú les proveas, Señor. Bendícelos con una mujer de Dios, con un hombre de Dios. Bendícelos, Padre, que ellos vean que vale la pena guardarse para ti, Señor. No se vayan con el primer chango que se les atraviese. Se va a levantar en este último tiempo una generación poderosa de matrimonios que se van a guardar para Dios. Se está levantando una generación de niños, de jóvenes, que van a pelear la última batalla en pureza, en obediencia, en autoridad. Esta mañana, Señor, como soldados de tu ejército, nos ponemos el cinturón de la verdad. Rodéanos, Señor. Rodéanos de tu gracia. No nos abandones a nuestras propias fuerzas, porque caeríamos, Señor. Somos incapaces de vencer en nuestras propias fuerzas. Bendice cada matrimonio aquí en este lugar. Bendice la parte sexual de los matrimonios, de aquellos que están batallando, Señor, con su área sexual. En el nombre de Jesús, recibe poder y fuerza de parte de Dios. Que lo que el diablo ha querido romper, destruir, esta mañana sea bendecido delante de Dios. Queremos guardarnos, Señor, como esposos para ti. Guardarse como esposas, como jóvenes. Gracias, Señor, porque en medio de este mundo en el que estamos viviendo podemos vivir con corazones, con mentes limpias, que te guardan, que te obedecen, que viven en tu presencia. Ayúdanos a descubrir, Señor, a entender quiénes somos en Cristo. Ayúdanos a descubrir el lugar secreto, ese lugar donde somos transformados día con día. Y gracias, Padre, por todos aquellos, a todas aquellas que han determinado guardarse para ti. Esto te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.